Ya estamos en vivo. ¿Preguntas de la clase anterior? Ninguna. Ya, por cierto. A ver, regresamos por acá, por acá, por acá, por acá. Por aquí creo que estamos. Sí, por aquí estamos. ¿Han escuchado algo de PIS, del proyecto PIS? En la actualidad no. No, Ya, esa es la duda. Me imagino que ya la próxima semana, máximo en 2 semanas, pues ya tendrán noticias del proyecto PIS. Bueno, entonces, Animales, ingeniero. ¿mandé? Hay que elaborar un proyecto PIX. Sí, hay que elaborar un proyecto PIS, pero de ustedes, no sé quién será, su tutor. No, usted, no. No, no. Esa designación la debe hacer su coordinador de titulación y de investigación. Pero eso no es para el segundo parcial. Sí, pero ya tiene que arrancar. Yo soy gestor de titulación y de investigación, pero de desarrollo de software. Entonces, nosotros ya Tenemos que planificamos y lo tratar de vamos a ganar como lanzar. el parcial pasado, el semestre pasado ganamos. ¿Con qué proyecto? Con pantalla con pantallas con conexión remota. Pantalla con conexión remota. ¿Cómo es eso? O sea, hicimos un prototipo de una pantalla LED informativa para el instituto. Con conexión remota, o sea, Bluetooth, con Hicieron un panel de unos... display Exacto, sí. con LEDs. Pues solo hicimos prototipos, sí, con LEDs, claro. Hicieron el prototipo. ¿Cuántos LED? Cinco estaban, sí. ¿Con Eran cinco, cinco? sí. ¿Con Ujú, 5 LED? sí, con matrices LED, ¿De cuánto es la matriz? ¿Cuántos LED por cuánto? 8x8. 8x8 era. 8 por 8 el Vaya, carácter o la sí. matriz. La La matriz. matriz era pequeña, era un prototipo Eran pequeño, pequeñas. pero O nosotros sea, lo iba hicimos ver circulando. lo hicimos ver grande. La exposición también fue muy buena de los compañeros y hicimos un buen A grupo. través de Arduino. ¿Vale? Sí, Arduino. Bueno, No escuché. esperemos que ganen otra vez. Nosotros estamos modificando el primero y el segundo puesto en cuanto a la premiación para motivar la investigación. Bueno, ya verán la próxima semana o en el transcurso de 2 semanas más las noticias, aunque creo que la semana que viene ya tendrán noticias. Estoy más que seguro que la semana que viene ya tendrán noticias. Continuamos con nuestra clase. A ver, la clase de ayer estábamos viendo cuál es el sistema operativo que deberíamos escoger. Ya vimos que había Linux, había Sun Microsystem, que ya fue comprado por Oracle. Vimos Windows, las ventajas y desventajas. Vimos un poco los lenguajes en el cual fueron desarrollados los sistemas operativos basados en red. Está C, C Sharp, Visual Basic, está Python, está Java, entre otros. También está ensamblador en algunos sistemas operativos o microkernel o microsistemas operativos. También está ensamblador, que es uno de los lenguajes más, ¿qué nombre le pondremos? Mm, básicos, no. Más lenguaje máquina, uno de los más primitivos, lenguajes más primitivos podría ser la palabra. Bastante complicado, pero en la actualidad pues se ha obviado trabajar con ensamblador hasta que llegó Arduino. Entonces, Arduino evolucionó un poco eso y los diseños en cuanto a prototipos pues han avanzado más por este tipo de tarjetas, fueron famosas. La marca Arduino pues ya es reconocido a nivel mundial y sus placas también. ¿Qué más le puedo decir? Si no tuviéramos Arduino, entonces estaríamos todavía programando en ensamblador. No es que sea malo, pero sí ralentiza el diseño, el desarrollo,
programar en eso. En cambio, trabajar con un lenguaje un poco más alto nivel, pues es más fácil. Y Arduino tiene su propio IDE para programar. Entonces estamos viendo los características que deberían de considerar, como la administración de los recursos que están dentro de la red, la seguridad, los servicios de impresión. En cuanto a la red, pues la mensajería, la alarma, la exploración, las estaciones de trabajo, todo este tipo de servicios deberían de considerar el momento de escoger un sistema operativo acorde a las necesidades que vayan a tener dentro del ambiente en el que ustedes se vayan a desarrollar. ¿Qué más? Bueno, aquí estamos viendo lo de la interoperabilidad en cuanto eh, a la mezcla de sistemas operativos dentro de la red, cuando los clientes pertenecen a Windows y el servidor Linux o viceversa, o cuando hay más de un servidor con distintos sistemas operativos. Entonces podríamos tener un servidor para hosting en Linux, un servidor para ACLs, para la lista de control de acceso en Windows, para la control de dominio, y podríamos tener otro servidor basado en Sun Microsystem para, no sé, pues, para el manejo de la resolución de nombres o de la parte de administración de espacio en disco, podría ser. Entonces, todas estas mezclas se pueden dar siempre y cuando pues, el sistema operativo permita hacer esta misma mezcla. Ya estamos recordando que para ver eh, para ver el sistema de archivos de Windows dentro de una red Linux se utiliza Samba. Algo similar es cuando estamos con un servidor Windows y queremos ver un cliente Linux o Linux. Entonces necesitamos ahí un intermediador. Actualmente, pues todos estos intermediadores están siendo absorbidos por el mismo desarrollo del sistema operativo, para que no hayan terceros, sino que lo tenga integrado dentro del propio sistema operativo. Entonces, en el momento que ustedes instalan Linux, ya automáticamente viene Samba incluido, ya pueden empezar a practicar. ¿Qué más? Bueno, estas son las licencias desde el 2003, 2008, que fueron uno de los primeros servidores server con la palabra Windows. Windows. Antes de esto era el NT, el Windows NT o Network. Después de ese nombre, pues, que salieron algunas versiones, se olvidaron del NT y llegó la palabra Windows 2003 Server. Ya se olvidaron del NT. Y ahí están las distribuciones. Esas distribuciones no han cambiado mucho. Tienen la Standard Enterprise Data Center Web Edition. Esa creo que ya desapareció. Ah, pero siempre se ha mantenido la Standard Enterprise Data Center. Obviamente el Data Center es la que más servicios tiene para un Data Center. La Standard es la más básica. Y la Enterprise, pues, para una mediana empresa, una PyME o pymes, como lo quieran llamar. Y eso pues ya de aquí para abajo, todo esto está puesto en la aula virtual, en la aula virtual. No, ese archivito creo que no está, o creo que está acá. Ya voy a verificar. Si no, lo subo en la parte de recursos. O está acá, no, acá no he puesto. Ese es el reto. No, creo que no está. Pues más tardecito subo ese pequeño archivo para que lo tengan y lo revisen. El que sí está, pues es el libro guía de Andrew Tannenbaum. Y ahí vamos a ver un poco más del sistema
de red. Algo que hay que revisar es el, el tema de Remote Procedures Call, que es la llamada de procedimientos remotos que se ve más en la parte de sistemas distribuidos. Entonces, ¿preguntas de la clase de ayer? Vamos a leer un poquito de esto. Ah, Tengo la curiosidad si aún sigue secuestrado CNT. ¿sigue secuestrado? No, no tengo información, no he revisado últimamente las noticias, no me ha llegado ningún comunicado, tampoco he revisado. Entonces no le puedo decir en qué quedó, pero asumo que no pagaron nada y están haciendo el ingreso nuevamente de los datos. Ahora, la información se fue, desde que se fue, estoy casi seguro que se fue. ¿Por qué? Porque es difícil que alguien confíe en el secuestrador. Eh, si a usted le roban y lo extorsionan, indicando de que necesitan un dinero X para regresarle lo que robaron, pues es riesgoso. ¿Cómo puede confiar en un ladrón? Difícil. Entonces, por ese tema dudo mucho que hayan pagado. Son pocos los que pagan, más echan al dolor de volver a ingresar toda la data. Si es que la tienen, si no, ahí sí hay un gran problema. Bueno, ahí está la llamada de un procedimiento remoto, RPC o Remote Process Call. Operaciones básicas en la página 68. Vamos a revisarla. Aunque no cuadra la página 68. 256. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Remote Process 68. Le pasamos 91, 72, 40. Y llegamos a la 46. 50. Nos acercamos. 56. Un poco más de 10. A ver si es cierto. 64, 65, 66, 67, 68. Ahí está. Llama a procedimiento remoto. Veamos qué es esto. Entonces ya vimos que pues, hay un sistema distribuido y hay sistemas operativos distribuidos en el cual se basan inicialmente con el modelo cliente-servidor. Este modelo de cliente-servidor, pues uno es el que oferta los servicios y el otro que lo consume. Hay un protocolo en esto, pues esto es lo que revisamos anteriormente. Bueno, ¿y qué es esto de llamada a procedimiento remoto? Hay una historia interesante en esta partecita aquí. Vamos a leerla rápido. Si no se comprende, pues me indican y explicamos con detalle. Vamos a ver, dice, aunque el modelo cliente-servidor es una forma conveniente de estructurar un sistema operativo distribuido, adolece de una enfermedad incurable. Es el paradigma básico en torno al cual se construye la comunicación de la entrada y salida, de los datos de entrada y datos de salida. Pero ¿cuál es este paradigma? No nos dice nada todavía. Los procedimientos send and receive, envío y recepción, están reservados para la realización de entrada y salida. Cuando tenemos datos de entrada y datos de salida, pues estamos enviando y recibiendo. Send and receive. Puesto que entrada y salida no es uno de los conceptos fundamentales del sistema centralizado, el hecho de que sean la base del cómputo distribuido es visto para las personas que elaboran en este campo como un grave error. ¿Por qué?
Vamos a ver. Su objetivo es lograr que el cómputo distribuido se vea como un cómputo centralizado, siempre. La idea es esa. Si bien es cierto, nosotros tenemos físicamente todo el sistema distribuido, en cierta forma, pero lo tenemos que ver por cuestiones de administración como uno solo. Ya vimos lo que pasaba con el Google File System. Entonces, todo el sistema de archivos estaba en los chunk, los choc, los pedazos, los trozos. Había el nodo maestro que regulaba toda esta comunicación, pero estaba todo esto distribuido. Pero se tenía que ver como que estuviera en un solo computador. Entonces, siempre se trata de hacer eso. Se visualiza a nivel lógico como central, pero a nivel físico está distribuido. Ese es el éxito de un sistema distribuido o un sistema operativo distribuido. La construcción de todo un entorno de entrada y salida no es la forma de lograrlo, dice. Esta partecita si le ponemos atención. Este problema se conoce desde hace tiempo, pero se había hecho poco con respecto a este problema, hasta que el artículo de Nelson y Birrell en el 84 presentó una forma por completa, bueno, un poco distinta de abordar el problema, de cómo poder hacer la solución de este tipo de problemas. Aunque la idea, dice, es vitalizante y sencilla una vez que se haya pensado en ella, bueno, eso es lógico. Cuando ustedes encuentran la solución de un problema, cuando ya la encuentran, pues dicen, no, pues está fácil. Más o menos cuando le toman una pregunta en el examen, cuando se la toman y no la logran contestar, pues es difícil. Pero cuando se la saben, no, pues está facilita. Lo mismo ocurre cuando encuentran la solución de un problema. Puede ser sencillo, pero creativo. Las implicaciones suelen ser sutiles, dice. En esta sección vamos a ver de qué se trata. Dicho de forma breve, lo que sugieren estos dos investigadores, Nelson y Birrelli, fue permitir a los programadores que llamasen a procedimientos localizados en otras máquinas. Aquí viene lo interesante. Como ustedes ya vieron, sistemas operativos deben de comprender un poco esto. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, estas dos personas que empezaron a investigar del problema, dice, la solución fue permitir a los programas que que llamasen a procedimientos localizados en otras máquinas. Esto quiere decir, cuando un proceso en la máquina A llama a un procedimiento en la máquina B, el proceso que realiza la llamada A se suspende y la ejecución del procedimiento se realiza en B. La información se puede transportar de un lado a otro mediante los parámetros y pueden regresar en el resultado del procedimiento. Ya mismo lo leemos nuevamente. El programador no se preocupa de una transferencia de mensajes sobre la entrada y salida. Este método se lo conoce como llamada a un procedimiento remoto o RPC, Remote Procedure Call, llamada a procedimiento remoto. Vamos a leer nuevamente. Cuando un proceso en la máquina A llama a un procedimiento en la máquina B, el proceso que realiza la llamada, ¿quién es el proceso que realiza la llamada? A. A está llamando a B. El proceso que realiza la llamada o empieza la comunicación se suspende y la ejecución del procedimiento se realiza en B. ¿Para qué? ¿Por qué? En, en todos los computadores, en todos los sistemas operativos, hay procedimientos que deben de llamar a otros procedimientos, sobre todo a los procedimientos que ofrecen el servicio. Si ustedes conectan la impresora es un servicio. Entonces, Word, que es un proceso,
puede ser el proceso A tiene que llamar al proceso que realiza la impresión, al proceso B. Tiene que poder hacerlo. O sea, tiene que haber una comunicación entre procesos. Ese es el problema. ¿Cómo hacer esta comunicación entre procesos? No es fácil. Entonces dice que la solución de ellos fue esa, por el problema de lo que vimos arriba, de entrada y salida. ¿Sí se entendió el problema o no? ¿O qué parte no se entendió? ¿Preguntas? No hay. Sobre lo Listo. que dijo que es proceso. Mandé. Eso de RC, algo así, pensé que lo escuché decir. RPC. En la pantalla está con negrita. Remote Procedure Call. RPC. Este es el famoso llamada de procedimiento remoto. ¿Quién ha usado RDP? ¿Nadie conoce RDP? Puede ser como Anides, así. Ajá, Sí, yo sí he utilizado VPN y Anides. sí. Ya, ese es como una llamada de procedimiento remoto, porque tiene que comunicarse con un proceso que se encuentra en la otra máquina. Un proceso, una máquina llama, un proceso de una máquina llama a un proceso de otra máquina. El Remote Desktop, que es de Windows, ese, para que ustedes lo levanten, es similar. Ese proceso está dentro de Windows, está dentro de la estación, dentro de la máquina local. Pero si esta máquina tiene conexión a Internet, entonces él habilita un puerto de comunicaciones y eso está un procedimiento. Ese es el procedimiento de la máquina B. Y si la máquina, o sea, ustedes quieren acceder a esta máquina, al escritorio de esta máquina, entonces ustedes hacen un llamado a ese proceso, a ese procedimiento que tiene activo el Remote Desktop y le envían los parámetros para activar. Obviamente tienen que enviar parámetros eh, de seguridad también. Entonces, el Remote Desktop necesita un user y un password para poderse autenticar. Si no, Windows lo bota. Entonces envían los parámetros en ese canal de comunicación al proceso que se encuentra a nivel local, se autentica. Una interrupción. Ahora sí. Entonces, cuando hacen el llamado, se autentican en la máquina local, levantan el proceso les da la apertura y ustedes desde cualquier parte del mundo pues acceden remotamente a la máquina que se levantó, el Remote Desktop, y ya están adentro. Ya una vez que ustedes entran, pues nadie más puede entrar hasta que el otro mueva el mouse y se autentique a nivel local. Ahí lo bota. Bueno, así era hasta Windows XP. De ahí para adelante, pues, no sé cómo quedaría eso, hace tiempo que no lo he probado, pero en XP funcionaba así. Entonces, el momento que se autenticaba de forma remota al equipo, el equipo como que se apagaba, ponía pantalla negra, dándole autorización al, a la llamada remota a entrar al equipo y hacer cualquier cosa. Pero en el momento que a nivel local el usuario le mueva el mouse o trate de ingresar, el otro se lo bota, porque la prioridad tiene a nivel local, no a nivel remoto. Eso es un ejemplo. ¿Preguntas? Ya. Entonces, vamos a escuchar operaciones RPC. Bueno, esto es un poquito más complicado,
Antes de pasar acá, vamos a escuchar un video. Ahí ponen toda la atención en el video y así mismo, ¿no? Cualquier duda, pues me indican. Vamos a ver el video. Otro tipo de arquitecturas que se está utilizando mucho en la actualidad en las aplicaciones son las arquitecturas RPC o las arquitecturas de llamado a procedimiento remoto. ¿Por qué se están utilizando tanto? Porque básicamente es el nombre como patrón arquitectónico de lo que son los servicios y en caso concreto de los servicios web, sea como los implementen, REST o SOAP o cualquier otro tipo de servicio web, pues es una arquitectura basada en un patrón RPC, Remote Procedure Call. Eso viene de lo que se requiere para hacer una comunicación interproceso o un llamado a sistema o una ejecución de sistemas distribuidos. O sea que cuando nosotros buscamos dentro de las arquitecturas ese tipo de familias de aplicaciones que son las familias de sistemas distribuidos, un patrón para poder lograr esos sistemas distribuidos es el RPC, llamar a procedimientos remotos, invocación de componentes de manera remota por cualquier medio. Esto me va a permitir a mí que los diferentes programas realicen llamados a funcionalidades que se localizan en otras máquinas, lo cual puede darme muchas ventajas como mantenibilidad. Al tener separadas las diferentes fuentes de programas o los diferentes orígenes de programas, yo puedo reemplazar cada uno de estos programas y los programas que se comunican con ellos por utilizar un medio independiente de comunicación no se van a ver afectados, o sea que va a ser una arquitectura que siempre busca tener bajo acoplamiento y alta cohesión y lograr mantenibilidad. Esta arquitectura RPC también me permite escalar mi arquitectura. Si está bien concebida, si está bien implementada con protocolos que permiten escalabilidad, con una definición de manejo de nodos, como lo definen las arquitecturas modernas, yo puedo, por medio de la invocación remota a diferentes componentes, poder escalar el uso, la cantidad de transacciones, la cantidad de usuarios que intervienen o que se involucran en una arquitectura. Entonces vamos a tener una arquitectura que me va a permitir tener mantenibilidad, tener escalabilidad, tener reutilización de los diferentes componentes y de alguna manera, dependiendo de cómo se implemente, puedo lograr tener un mejor desempeño de las aplicaciones, aunque por definición la invocación remota de procedimientos siempre va a afectar el desempeño y siempre voy a tener que considerar otros elementos que se pueden afectar, como lo vimos en los atributos de calidad, conflictos entre los diferentes atributos de calidad, tensión mutua. Si yo quiero mantenibilidad, si yo quiero esa invocación remota a procedimientos para lograr mantenibilidad y para lograr reutilización, voy a afectar o debo tener en cuenta la seguridad, debo tener en cuenta el desempeño, debo tener en cuenta de alguna manera el despliegue de la aplicación, la instalabilidad de la aplicación, porque no es una instalación tan simple como montar un solo programa monolítico, sino tener que configurar diferentes programas hasta en diferentes máquinas, pero es la base de una arquitectura orientada a servicios, es la base de un procesamiento distribuido y de una distribución en malla de lo que es el procesamiento de datos. O sea, en Big Data es necesario la implementación de este tipo de arquitecturas para poder particionar todo ese procesamiento y tener ejecuciones en paralelo de las diferentes funcionalidades, de las diferentes búsquedas y de los diferentes algoritmos que se quieran ejecutar. Entonces la comunicación interprocesos va a darme una mayor mantenibilidad, una mayor escalabilidad,
pero va a tener desventajas y estas desventajas están relacionadas porque se depende de una red subyacente, o sea, es necesario que los procesos se comuniquen por medio de una red. Si no existe una red, no puedo tener un llamado remoto a procedimientos y no puedo tener este tipo de arquitectura. Y necesita de la definición de un protocolo, lo que se define en los niveles OSI cuando trabajo con redes. Yo tengo que establecer de qué manera comunico los diferentes procesos y escoger el mejor protocolo para el caso en el cual estoy trabajando. Básicamente, en las arquitecturas actuales, el protocolo que se utiliza es TCP/IP. La mayoría de las comunicaciones que se trabajan para aplicaciones empresariales se utiliza TCP/IP. Si se tienen otro tipo de aplicaciones, como aplicaciones que usan videos o aplicaciones que transmiten o que se comunican remotamente por medio de audio, pues se utilizará protocolos como UDP. Entonces, al tener TCP/IP como protocolo subyacente, como protocolo base, tenemos que podemos utilizar las diferentes aplicaciones de protocolos que utilizan TCP/IP, como es HTTP, como es SOAP o como es SMTP o cualquier otro protocolo que trabaje bajo TCP/IP. Entonces, acá lo que nos queda es que la comunicación interprocesos no es solamente un tema de web services y las aplicaciones actuales para poder hacer invocación remota a procedimientos no necesariamente dependen de HTTP para poder llamarse o de servicios web para poder hacer este llamado. Entonces, cuando nosotros trabajamos con aplicaciones de llamados remotos, debemos conocer o debemos prestar atención en cuál es el tipo de comunicación que queremos hacer. Primero, hay que darse cuenta de qué manera es la invocación, si es una invocación sincrónica o si es una invocación asincrónica o pseudosincrónica. Allí es muy importante para poder darle esa característica de desempeño a las aplicaciones. Si ustedes ven las aplicaciones actuales, que son aplicaciones RIA, son aplicaciones Esas aplicaciones son aplicaciones enriquecidas en Internet. Es Rich Internet Application. aplicaciones web con una alta interactividad, pues son aplicaciones que trabajan en un esquema asincrónico. ¿Para qué? Para que el cliente no se quede esperando a que el servidor termine su procesamiento para trabajar. No, se disparan remotamente peticiones asíncronas para poder seguir en la ejecución del cliente independiente de la ejecución del servidor. Entonces, cuando nosotros hacemos una comunicación asincrónica, que también se conoce como Fire and Forget, es importante saber que este tipo de comunicaciones disparan, o sea, empiezan la ejecución, pero se olvidan de ella, no se quedan esperando una respuesta. Diferente a las comunicaciones tradicionales de RPC que son sincrónicas, en las cuales se hace una petición y se queda esperando una respuesta, o sea, request response. Y por último, si nosotros queremos algo intermedio en ese modelo de comunicación sincrónica o asincrónica, buscamos un esquema que se llama pseudosincrónico. O sea, nosotros hacemos una petición, pero no nos quedamos esperando una respuesta. Pero sabemos que esa petición en algún momento va a tener una respuesta que nos sirve para algo. Entonces tenemos que hacer un mecanismo de callback, un mecanismo de respuesta futura de la aplicación. Los modelos actuales de HTTP soportan esas peticiones futuras. Soportan que yo eventualmente reciba una respuesta de un servidor sin necesidad de quedarme esperando una comunicación. Este estilo se llama request callback. Yo envío una petición, hago el request, en ese request le indico al servidor en qué punto está el callback, en qué punto estoy esperando una respuesta, y el servidor, cuando ya termina su procesamiento, toma ese callback y me indica cuál es la respuesta. ¿Qué pasa con el cliente? El cliente simplemente hace un request, hace una solicitud y no se queda esperando la respuesta allí, sigue trabajando. En algún momento, si llega la respuesta por medio del callback, el cliente debe tener mecanismos que permitan tomar esa respuesta del callback y mostrarla al usuario final o a la aplicación que está ejecutando ese cliente.
Entonces es un esquema que me permite cierto grado de asincronismo, no esperar una respuesta, pero también ciertos elementos del sincronismo, que es tener peticiones con respuesta. Otro elemento que debemos tener. A ver, hasta aquí vemos que la invocación de Remote Procedure Call se puede hacer de tres formas, ¿no? Tenemos la síncrona y la pseudosíncrona. En la síncrona vemos que hay un tipo de request response en el cual yo hago una solicitud y espero una respuesta para poder continuar. O sea, si yo quiero conversar con alguien, con uno de ustedes, yo digo que mi protocolo va a ser síncrono. Entonces yo saludo primero, buenas noches Jason, y mientras Jason no me responda, no le hablo. Para continuar con la comunicación, Jason me tiene que responder el saludo. Si no, se acabó. Eso sería una invocación síncrona. Request, response. La síncrona, pues le digo a todos ustedes, como lo que estamos haciendo ahorita, yo les hablo y no espero que me digan nada. Termino la clase, cierro, chao. Ni siquiera espero que ustedes me digan chao o nada. Es el famoso método inductivo clásico en la escuela. El profesor entraba, daba su clase, ustedes escuchaban, el profesor se iba y listo, se acabó todo. Eso sería una invocación asíncrona. ¿Cuál es la pseudosíncrona? En el que yo les hablo a ustedes, les hablo y no espero la respuesta inmediata, pero sé que me van a responder. Esa es la pseudosíncrona. En algún momento me van a responder. Y ahí lo conocen como request callback. Esos son los tres tipos de invocación. Síncrona, asíncrona y pseudosíncrona. ¿Preguntas hasta allí? En los protocolos de comunicación, por ejemplo, TCP, TCP se lo conoce como una comunicación síncrona, request response, porque el protocolo de TCP/IP es un protocolo se me escapa el término, ah, pero es como a prueba de fallos. Y si hay algún fallo, él verifica que la información haya sido recibida. Y si no es así, entonces hay un reenvío de paquetes. Entonces, la seguridad que ofrece TCP es evitar la pérdida de paquetes. Eso es lo que tiene TCP. Por eso se lo conoce como una comunicación síncrona, request response. Mientras él no identifique que los paquetes recibieron, o sea, donde se lo envía, él tiene que responder con un ACK, un acknowledge. Esa es la señal que indica que el paquete fue recibido. Si no llega esta señal, el ACK, entonces TCP asume que ese paquete no llegó o se perdió. Entonces envía nuevamente el paquete. En cambio, UDP, que lo nombra también en el video, UDP no es orientado a errores, no es orientado a ese tipo de errores. UDP lanza y no espera ningún mensaje del otro lado. Él envía, envía y envía. Así funciona. Es mucho más ligero, más liviano de implementar, más fácil. Pero ¿y cuando aplicamos el uno y cuando aplicamos el otro? El UDP parecía que fuera malo, porque no hay certeza de que el paquete llegue. Y el TCP pareciera que fuera bueno, porque si hay certeza de que el paquete llegó, incluso si es que no llegó, pues lo reenvío. Dependiendo la aplicación en donde ustedes se encuentran, pueden usar UDP como pueden usar TCP/IP. Por ejemplo, en la parte de lo que estamos viendo ahorita, esta video no puede, no debe, ni puede, ni tiene, ni quiere ser transmitida por TCP.
Si lo transmitiríamos por TCP y hay un fallo en mi comunicación, todo el video se congelaría y nuevamente retransmitiría o trataría de retransmitir desde cero, desde donde se perdió, desde donde no le llegó el paquete ACK. Entonces, ralentizaría la video y no se entendería. Lo mismo pasaría con el audio. Una llamada por WhatsApp, si no se me escucha o hay falla en la comunicación, él trataría de reenviar esa comunicación, pero no hay forma de reenviar, porque yo estoy hablando a través del teléfono. Entonces, si yo estoy hablando del teléfono, ¿cómo sé dónde se quedó? No hay forma de saber dónde se quedó. En este caso, para video o para audio, como un ejemplo, pero hay más aplicaciones que esto, no necesitamos esperar que si el cliente recibió el paquete o no recibió el paquete, o recibió el audio o no recibió el audio, o recibió la video o no recibió la video. Me interesa enviar, enviar y enviar. Si no lo recibió, pues ustedes verán una congelación en audio o video o en ambos, y eso les indicará que hay una falla en la comunicación. Pero no se debe de tratar de reenviar porque no se puede. El emisor, en este caso yo, no puedo saber en qué momento ustedes no logran ver. Ustedes están 14 personas. De repente de las 14 personas, uno no está escuchando lo que estoy hablando en estos momentos. Entonces no logro identificar. Y si fuera el caso, tendría que repetir desde donde él me diga que no entendió o no escuchó. Entonces se vuelve un problema. ¿Sí está claro? ¿Dudas? Bueno, por premura del tiempo, yo tengo otra clase enseguida, entonces nos quedaríamos allí. Nos falta todavía un poquito más del video. Y esto de Remote Procedure Call, pues es una parte muy importante dentro de estos sistemas distribuidos, sistemas operativos distribuidos. Y ya les voy a indicar dónde se aplica normalmente el RPC, en el lado oscuro. En el lado bueno, como que no hay mucha motivación. No, sí hay una que otra cosa, pero más la gente se motiva del lado oscuro. Esa es la curiosidad del ser humano. Bueno, sería todo por el día de hoy. Si no tienen preguntas, pues nos quedaríamos hasta allí. Excelente noche y buen fin de semana. Pasen bien, cuídense. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.